Volvemos entonces hasta La Haya, hasta la Corte Internacional de Justicia, donde hoy día comenzaron los alegatos por el caso Silala. Presentó, por supuesto, el equipo chileno y quien ha seguido paso a paso lo que ha sido la participación de los representantes nacionales en esta instancia es Francisco Moreno. Francisco, cuéntanos los detalles de una larga jornada, nos contabas tú el día de hoy. Sí, larga jornada. A esta hora ya Palacio se encuentra con las puertas cerradas. De hecho, pasaba las 6 de la tarde cuando culminaron estos alegatos. En esta primera jornada ya se cerraron las dependencias para continuar ya este día lunes. Fue una jornada bastante extensa que se extendió por espacio de 3 horas, aproximadamente 2 horas y media tuvieron los agentes chilenos y también el equipo jurídico internacional convocado por nuestro país para defender los intereses y el planteamiento de Chile frente al Tribunal de Justicia de La Haya. 15 jueces liderados por una mujer, además de 2 jueces ad hoc convocados por cada uno de los países. Uno de ellos dos de ellos realizaron sus juramentos vía remota sin no estar exentos de algunas complejidades técnicas propias de este formato, producto de la misma pandemia. Jimena Fuentes, la agente chilena, inició esta presentación por parte de nuestro país y una de las palabras con las que abrió, una de las frases fue textual: Chile está comprometida a trabajar en una relación respetuosa y fructífera con Bolivia, y de ahí en adelante se detalló el contexto histórico en el que había surgido esta demanda presentada en junio del año 2016 ante el máximo Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Se ha mencionado en esta misma demanda que Bolivia ha desconocido digamos de alguna manera el uso internacional y la característica internacional del río Silala, y en definitiva ese fue el motivo por el cual Chile finalmente inicia esta demanda en el año 2016, ya con antecedentes que provenían de mucho tiempo antes. Ya a finales de 1999 aproximadamente se habían iniciado los estudios hidrológicos, estudios cartográficos para en definitiva recoger todo el planteamiento chileno respecto de la característica, el uso de este río que surge en el lado boliviano, pero que de manera natural, según la postura chilena, avanza hacia el territorio nacional. Se ha mencionado por parte de Chile que el planteamiento boliviano no tiene sustento científico y que durante 100 años Bolivia y Chile estuvieron de acuerdo en que este era precisamente un río internacional. Como hemos mencionado en ediciones anteriores y como también se dio a conocer en su momento, Bolivia de a poco a lo largo de estos años, han pasado 6 años de presentar esta demanda, fue cambiando el planteamiento del río, en definitiva diciendo, ok, sí, es un río de carácter internacional, poniéndose en la misma línea de Chile, pero que en definitiva las intervenciones que se habían realizado a inicios del siglo XX, en el año 1908 aproximadamente, tuvieron impacto en el desvío, según se plantea desde Bolivia, del mismo río Silala, y que por esa razón llega a Chile, cosa que ha sido desmentida por nuestro país tajantemente, diciendo entre otras cosas que durante 8.400 años este río ha estado en la misma, digamos, ha tenido la misma circulación hacia el lado chileno. Bolivia, dentro de los mismos antecedentes, como decíamos, en esta primera jornada que corresponde precisamente a Chile, según el planteamiento chileno, Bolivia entregó una concesión también a inicios del siglo XX a una empresa de ferrocarriles de carácter o de origen británico, y esta misma producto de esta concesión es que finalmente se habían construido estas acequias o estos tipos canales que en definitiva permitieron aumentar el flujo del caudal. ¿Qué les parece si escuchamos brevemente las palabras de Jimena Fuentes, la agente chilena aquí en el Tribunal de Justicia? Chile le pide a la Corte que confirme el estatus del Silala como un curso de agua internacional y las normas que gobiernan la relación entre Chile y Bolivia como estados corribereños. Chile decidió traer esta disputa ante la Corte Internacional de Justicia sin ningún retraso, con la creencia de que una aclaración más rápida de los derechos y deberes de los dos estados respecto al estatus y el uso del sistema del río Silala podría aportar a las partes con una oportunidad para desarrollar estrategias de cooperación en vez de verse atrapados en una serie de premisas legales y científicas defectuosas.
Francisco, bueno, tú pudiste conversar con Jimena Fuentes previo a lo que fue este inicio de alegatos en la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo viste, aparte del equipo chileno, la representante quien expuso el día de hoy? ¿Había confianza en lo que puede ser el resultado finalmente de estos alegatos? Sí, y no solo confianza, yo creo que de alguna manera también una seguridad, pero también una apertura a entregar el planteamiento chileno, cosa que no ocurre con Bolivia y que es algo que hemos visto no solamente en este caso, también recuerdo la oportunidad en el caso de la salida marítima, la demanda marítima hace ya algunos años, aquí mismo también en el mismo tribunal, Bolivia siempre se mantuvo en silencio, sin hablar y sin entregar mayores antecedentes a la prensa. Si bien el equipo jurídico, el equipo de agentes de Bolivia cambió, esa postura sigue siendo también bastante, diríamos de alguna manera, de mucho silencio, sin entregar declaraciones ni antes ni después de esta primera jornada, y por lo tanto también de alguna manera, si bien eso no tiene ningún impacto, por cierto, al interior de la misma Corte, de alguna manera también da señales de cómo el tema se ha ido abordando y cómo Bolivia también fue cambiando esta misma posición a través de los años. Esa es la pregunta recurrente, es decir, ¿por qué Bolivia cambia este planteamiento? Y en definitiva también apunta a cómo se va reconfigurando este caso y de cuál es el foco finalmente. Ya no es si es un río internacional o no, la discusión ahora se traslada precisamente a otras cosas, se traslada en definitiva a estas estructuras que fueron construidas y que según Bolivia incrementaron el flujo de las aguas a través de estas acequias y que en definitiva también esto como consecuencia también fue derivado hacia nuestro país, una postura que como decimos Chile ha descartado tajantemente y que este flujo artificial, como se ha mencionado, no existe. Hubo palabras o frases que fueron bastante, diríamos, significativas en la misma intervención de Chile con sus 4 representantes. Se planteó, bueno, que Chile sigue el derecho internacional y que Bolivia también debe seguir este derecho internacional, y eso es lo que apela a Chile en su postura también, de que Bolivia cumpla estas materias y que se determine finalmente el uso y también el estatus de este río como tal para ir zanjando ya materias de tipo limítrofes, materias de este tipo que en definitiva también tienen un problema y que generan un problema serio de desventaja entre ambos países. Este es un juicio que ya lleva 6 años, decíamos, y que va a tener también unas largas jornadas de alegatos. Este día viernes fueron los alegatos, fue la apertura, fue el caso chileno, pero lunes y martes ya van a ser los descargos de Bolivia, en donde se van a exponer también, y eso va a ser también bastante interesante de conocer cuál es el nuevo planteamiento de Bolivia respecto a esta situación de este mismo río. Dentro de otras cosas que se mencionó Chile a partir de eso, es que Chile no se puede hacer responsable del daño que exista o se haya generado producto de la construcción de estas infraestructuras en el lado boliviano. Una de las abogadas, también representantes de nuestro país, se centró también en esta discusión y también planteó que estas obras fueron realizadas por la empresa en una relación entre el Estado de Bolivia en esa época con una empresa privada en la que el Estado chileno no tuvo ningún tipo de responsabilidad y que en definitiva también este supuesto flujo artificial no es responsabilidad de Chile, como se ha ido demostrando a lo largo de los años por parte de Bolivia. Chile asimismo ha señalado que va a mantener su postura y va a solicitar al máximo tribunal internacional que se pronuncie respecto a estos hechos. Ahora, ¿qué es lo que se nos ha mencionado y lo que hemos visto también? Que este es un caso, si lo ponemos en perspectiva también del caso de la demanda marítima, es un caso mucho más acotado que tiene que ver particularmente con este uso de estas aguas también y en definitiva también con el destino de estas aguas, pero es un caso mucho más acotado, pero no menos importante. ¿Por qué razón? Se trata de un recurso hídrico escaso en estos años y que además va a generar una jurisprudencia bastante importante para futuros litigios que se tengan que también discutir aquí al interior de la misma Corte. Esta es una teoría incompatible, la de Bolivia, ha dicho el abogado Alan Boyle en representación de otro de los intervinientes que hoy día no pudo estar presente, y allí se planteó también de que este planteamiento de Bolivia es una amenaza, fíjense ustedes, y esos términos que fueron utilizados dentro de la misma audiencia son bastante decidores. Pues bien, otra de las intervinientes mencionó
que Bolivia intenta enredar las cosas. Escuchemos otras declaraciones también en este contexto de esta primera jornada de juicio acá en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Significa que al parecer la reivindicación de deuda histórica se ha quedado abandonada por Bolivia, al menos en sus alegaciones ante la Corte, en la medida en que Bolivia reconoce la condición internacional del río Silala, el derecho de los dos estados ribereños a beneficiarse de este curso de agua internacional, conforme al derecho internacional, tomando en consideración que ahora Bolivia acepta la posición de Chile en tantos de los puntos que estaban en desacuerdo, uno se pregunta por qué seguimos aquí ante esta Corte. La respuesta más breve sería que Bolivia sigue insistiendo en que es propietaria de parte de las aguas del río Silala. Samuel Wordsworth es uno de los abogados que intervino también durante esta jornada acá en el tribunal. En sus planteamientos señala que es una unidad, el Silala es una unidad que fluye de manera natural a nuestro país, y llamó curioso el concepto de aguas artificiales que ha utilizado Bolivia para referirse a de alguna manera, este incremento en el caudal que se produce producto de la canalización que se generó, como indicábamos, a principios del siglo pasado. Además de considerar curioso, indica también que este caso en definitiva tampoco tiene sustento, y que el incremento producto de esta canalización es solo de un 1 a un 2% y no más que eso, y por lo tanto es una cuestión que no tiene mayor significancia. Y por último cerró también su discurso diciendo, entre otras cosas, que el río fluye y fluirá siempre hacia el lado chileno. Una cuestión que fue seguida, como decíamos, remotamente, pero que también tuvo otros pronunciamientos. Al final de esta primera jornada, la coagente Carolina Valdivia realizó también, en conjunto con la agente Jimena Fuentes, una declaración en nombre del equipo que representa a nuestro país. Tuvimos como objetivo, primero que nada, presentar el caso de nuestro país. En segundo lugar, mostrar, ya la gente lo dirá más en detalle, cómo Bolivia ha ido cambiando de postura, cambiando de posición durante el transcurso del caso escrito y durante todo este tiempo. Y asimismo también otro objetivo muy importante, y la gente lo explicará más en detalle, es que la nueva teoría boliviana sobre el flujo artificial no se sustenta ni respecto del punto de vista del derecho internacional, ni tampoco desde la perspectiva de los hechos que constituyen nuestro caso. Bien, decíamos que este es de alguna manera un alegato o una etapa en esta demanda que ha sido un tanto distinta a las otras, y por el componente que decíamos de producto de la misma pandemia, este componente híbrido de seguir remotamente los alegatos. De hecho, la ministra de Relaciones Exteriores en Chile estuvo muy pendiente, junto también al presidente de la República, respecto a cómo se ha ido desarrollando esta primera jornada, con mucha confianza. De hecho, para comentarlo también, Jimena Fuentes mencionó que el mismo presidente le había enviado un WhatsApp diciendo que estaba toda la confianza puesta en ella y por supuesto en el mismo equipo. Escuchemos lo que indicó la canciller al respecto. Para nosotros este es un proceso que ya viene hace ya de larga data, y esperamos que se resuelva prontamente, porque no queremos centrar nuestras relaciones con Bolivia en un caso ante la Haya, sino más bien todo lo contrario. El objetivo del gobierno es poder empezar una agenda proactiva. Tenemos un conjunto de materias que nos preocupan a ambos países, que tenemos que trabajar. Estamos confiados que nos va a ir muy bien, pero lo más importante es no centrar las relaciones con Bolivia en las cosas que nos dividen, sino todo lo contrario, hay una agenda común que tenemos que trabajar.
Y esa agenda común también tiene que ver con las relaciones entre los mismos poderes. En esta jornada estuvo presente, entre otros miembros de la comitiva, el diputado boliviano, presidente también de la Cámara de Diputados de ese país, presenciando presencialmente los alegatos, valga también la redundancia, y estando también muy observantes respecto de esto desde Chile. Los mismos parlamentarios se pronunciaron respecto a cuáles son de alguna manera, la seguridad que tiene Chile y el respaldo jurídico que tiene el planteamiento chileno respecto a cómo ha sido investigado de distintos puntos de vista, no solo desde el punto de vista de la historia, también desde el punto de vista hidrográfico, desde el punto de vista de la cartografía, desde el punto de vista de los antecedentes más puros que existen respecto a este mismo caso. De hecho, para contarles solo un detalle no menor, esta investigación durante años también recogió muchos antecedentes de esta misma empresa que yo les comentaba, esta empresa que tuvo la concesión, una empresa británica. Se recolectaron en Londres esos antecedentes, por lo tanto hay un trabajo bastante minucioso. En nuestro país hubo reacciones también desde el Parlamento, las escuchamos a continuación. Estamos muy tranquilos respecto de la resolución. Vamos a hoy día ver la presentación del caso. Durante estas 2 semanas vamos a ver los alegatos y no me cabe la menor duda que esto va a terminar en un fallo contundente como ha sido la política internacional de Chile en esta materia y como lo fue respecto de la salida soberana del mar a Bolivia, la pretendida salida del mar a Bolivia, donde la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló en derecho y hoy día lo hará igualmente. Y en esto hay una sola voz en el mismo Parlamento, en el sentido de que hay un respaldo, que podríamos decir genérico, generalizado, hacia el trabajo de Estado que se ha ido realizando a través de distintos gobiernos respecto a esta demanda. El equipo jurídico es también un equipo que viene trabajando desde hace mucho tiempo y que por lo tanto conoce bastante bien también, contrario a lo que pasa con Bolivia, por ejemplo, que el equipo prácticamente está reestructurado, es un equipo totalmente nuevo. Recuerdo en el año 2018, precisamente hacia finales del año 2018, cuando la Corte convocó a los representantes de ambos países, en ese momento se encontraba por parte de Bolivia como agente el ex presidente Eduardo Rodríguez Belcé, quien estaba a cargo de la comitiva. Ahora hay otros representantes, por cierto, que han guardado estricto silencio respecto a cómo se ha ido también desarrollando estos hechos, de tal forma de que recién el día lunes vamos a conocer cuál es la postura boliviana respecto a estos hechos. Antes y después de los alegatos se retiraron desde acá los miembros de la delegación, los agentes bolivianos, sin entregar una sola declaración. También el mismo canciller de Bolivia tampoco quiso mencionar absolutamente nada, diciendo que el día lunes es cuando se va a escuchar los planteamientos del país, pero ante la Corte, sin entregar, insisto, una sola palabra a la prensa. Escuchemos qué es lo que se ha indicado en nuestro país por parte de otros parlamentarios, entre ellos la senadora Rincón, quien se refirió también a este episodio acá en La Haya. Es importante pensar en el futuro, pensar cómo el esfuerzo mancomunado de las naciones logra beneficios para hombres y mujeres de cada territorio. Respaldar la gestión del gobierno, trabajar todos juntos en las relaciones internacionales es también algo que tenemos que aprovechar. No más política de género solitario. Hoy día se necesita que todos juntos trabajemos en pos del desarrollo del país. Estamos confiados, creemos que tenemos los argumentos jurídicos, tenemos los argumentos históricos y políticos para tener un buen resultado y creo que Chile va a salir victorioso de este litigio y vamos a salir más unidos que nunca, porque está claro que el río Silala es un río internacional y que por lo tanto, ¿verdad?, Chile tiene también derechos al igual como los tiene Bolivia respecto de ellos. La soberanía chilena se defiende, yo creo que todos tenemos que también colaborar para que se den buenas relaciones diplomáticas internacionales con nuestros países hermanos y vecinos, pero eso tiene que ser sobre la base de la verdad histórica y también del respeto mutuo desde el punto de vista político y jurídico.
Y bien, precisamente cómo van a impactar estas decisiones del mismo Tribunal Internacional en las relaciones entre ambos países, esa es una cuestión que la vamos a poder ver recién en los próximos meses cuando haya un pronunciamiento. En el corto plazo, ahora el próximo lunes es ya el turno, decíamos, de Bolivia. Durante el lunes y martes habrá un tiempo bastante acotado para que la defensa chilena revise estos planteamientos bolivianos para responder el día miércoles. Jueves y viernes va a ser el turno de los interrogatorios a los expertos que de manera independiente deberán jurar ante este máximo tribunal internacional respecto de cómo ellos han investigado y cuál es la postura finalmente. Va a ser interesante ver qué plantea Bolivia en esos términos también, en términos hidrográficos, en términos de la historia, para poder finalmente tener un fallo final acá en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Con esta información nos despedimos, ya son cerca de las 10 de la noche acá en La Haya, como decíamos, la Corte ya con sus puertas cerradas y sus campanadas tradicionales cada aproximadamente media hora aquí en los Países Bajos. Francisco, muchísimas gracias por este completo informe. Por supuesto, todas las informaciones acerca de este proceso judicial usted la va a poder seguir a través de CNN Chile con la completa información de Francisco Moreno desde la misma Haya. A descansar, Francisco, larga jornada y excelente trabajo el día de hoy. Hasta pronto, muchas gracias.